Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. El libro de los Hechos nos cuenta y nos relata los comienzos de la iglesia, y algo importante y algo que nosotros podemos rescatar, no solamente cómo se formó la iglesia, sino quiénes estuvieron a cargo de seguir predicando después que Jesús ya había resucitado y había ascendido a los cielos. Fueron los discípulos, los apóstoles, los que continuaron con esta tarea. Pero cada vez más se levantaba la persecución y ellos no tenían la libertad de poder predicar. Y muchos de ellos terminaron presos y a otros los mataron. Ellos fueron mártires, ellos dieron su vida por la causa de Cristo, por predicar acerca de las buenas nuevas del Evangelio. Pero en Hechos, en el capítulo 12, habla y nos cuenta acerca del momento cuando Pedro estaba en la cárcel, y dice que la iglesia hacía oración constantemente y fervientemente a Dios por él. Y mientras la iglesia estaba orando, Pedro estaba en la cárcel, pero un tiempo antes, unos días antes, habían asesinado al apóstol Santiago. Y Pedro era el siguiente, o sea, Pedro estaban esperando los judíos que pase la hora para poder agarrarlo a Pedro y también asesinarlo. Y dice la Biblia que mientras la iglesia estaba orando, en el versículo 16 cuenta el momento porque un ángel se le apareció a Pedro y le abre las puertas, y milagrosamente Pedro sale de la cárcel. Y dice el 16 que abrieron la puerta porque él fue y golpeó la puerta donde la iglesia estaba orando, y cuando lo vieron se quedaron pasmados, no podían creer, o sea, por lo que estaban orando, Dios respondió y ellos no podían creer que Dios lo haya hecho. Pero cuando nos centramos en el final de este momento, que fue extraordinario, cómo Dios respondió esa oración y cómo Dios trajo libertad a Pedro, pero ¿por qué no pasó lo mismo con Santiago? ¿Por qué Santiago tuvo que morir? Y a Pedro Dios envía a los ángeles para sacarlo de la cárcel. Hay cosas que no entendemos, hay respuestas de Dios que no entendemos. Y tal vez la familia de Santiago hasta pudo haber cuestionado esto, ¿no? Y eran los mismos que estaban orando, porque la iglesia en ese momento era una sola. Pero el hecho de poder decir ¿por qué a Santiago no y a Pedro sí? ¿O por qué esta manera tan especial? Porque fue emocionante. Si uno lee la historia de Pedro, estaba durmiendo sabiendo que al otro día lo iban a matar, y estaba tan dormido que el ángel se apareció y él ni cuenta se había dado lo que estaba sucediendo. El ángel lo tuvo que despertar y sacarlo de ese lugar, y cómo se abrieron las puertas. Pero todavía Pedro tenía una tarea que llevar adelante. Si bien Pedro también murió como mártir, no fue ese día, fue un tiempo más adelante, pero también terminó muriendo como lo asesinaron a Santiago, ¿no? Pero es esto. Entonces uno puede decir, bueno, entonces ¿para qué vamos a orar? Si Dios ya decidió qué va a hacer con uno y qué va a hacer con otro. Pero siempre en nosotros tiene que estar la actitud correcta de poder orar. Y como lo hacía esta iglesia en particular, porque oraba constantemente, pero también fervientemente para que Dios haga un milagro, o para que Dios responda conforme a su voluntad. Y esa es nuestra tarea, orar
creyendo que Dios puede hacer un milagro. Orar creyendo que Dios es soberano para decidir qué hacer. Y confiar en esa soberanía de Dios. Hay muchas ocasiones en las que nosotros vemos, pareciera que unos sí y unos no, pero más adelante no sabemos lo que puede llegar a pasar. Aquel que se le dijo que no hoy, tal vez mañana es un sí. Entonces nosotros debemos orar, pero dejarle a Dios la respuesta, dejarle a Dios que Él haga lo que conforme a su soberanía Él cree mejor hacer. En este día te abrazo, te bendigo y quiero animarte que si estás orando lo sigas haciendo. No sé cuál es tu clamor, no sé cuál es esa petición que tenés, pero quiero alentarte a que lo puedas seguir haciendo porque Dios sigue respondiendo nuestras oraciones. Que Dios te bendiga.